Ahora dijimos que andar en el espíritu está relacionado con el crecimiento espiritual. Y es algo a lo cual tenemos que entender. Allí en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12 al 15, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. En Romano habíamos visto que dice, no recibimos el espíritu de esclavitud. Dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hemos recibido su Espíritu, dice, lo cual hablamos no con palabras, con sabiduría humana, como vimos ahí, con sabiduría terrenal, diabólica, no con esas palabras, sino con sabiduría espiritual, la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque nosotros hemos recibido una vida espiritual y precisamos ser enseñados por el Espíritu, con esa sabiduría que desciende de lo alto. Y esto es algo que lo precisamos entender, porque hoy vemos cuántos pastores van ahí, en vez de estudiar las Escrituras, están estudiando psicología. Y están exhibiendo, vendiendo libros de psicología, estudiando los comportamientos de la mente humana y los comportamientos de la conducta. Y queriendo a través de la psicología arreglar al hombre que llega al camino del Señor, cuando de esa manera jamás lo pueden hacer. Porque nosotros sabemos que el comportamiento de los hombres es así por causa del pecado, y pueden tener quizá un mismo patrón alguno, otro patrón, otro hombre por lo que vivieron, y eso se puede cumplir, y es cierto, es una realidad, pero ¿de qué sirve conocer eso si no reciben el Espíritu Santo y reciben la enseñanza para ser transformados? Porque la psicología va estudiando los comportamientos de las diferentes personas según las cosas que les van pasando, pero no pueden obrar en la mente. Lo único que puede obrar en la mente es una verdadera conversión, es un nuevo nacimiento. Y el Señor no quiere tomar nada de la carne, no quiere tomar nada del viejo hombre, porque sabe que está cautivo por el pecado y nos quiere dar una muerte y un nuevo nacimiento. Por eso que hoy en día van exhibiendo, vendiendo libros de psicología y alentando a aquellos que se quieren preparar para predicar que estudien psicología, y eso es un error. Eso es un error. ¿Cuántas veces uno escucha a los siervos de Dios o a los pastores decir que la psicología se relaciona con la palabra del Señor? Eso es un error, porque la psicología es una ciencia humana que estudia los comportamientos. Pero nosotros no precisamos estudiar el comportamiento, basta con mirarlo nomás y vemos que este mundo va en degradación, y lo único que puede cambiar es el Espíritu Santo. Lo único que puede cambiar a las personas es una verdadera conversión. Lo único que puede transformar esas mentes y que las personas cambien su comportamiento es que reciban a Cristo como su Salvador y se arrepientan. Que sus conciencias sean limpias de toda obra muerta que lo llevaba cautivo al pecado, y que puedan ir siendo transformados, que tengan una muerte y un nacimiento por la palabra, para que puedan ir avanzando, que conozcan que Cristo murió y resucitó, que hay un Espíritu Santo el cual puede habitar en sus corazones y los puede transformar, que hay un poder, que el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el mismo poder que habita en nosotros por medio del Espíritu Santo, y que precisamos esa sabiduría de lo alto para ser transformados, que con la psicología uno nunca va a cambiar. Lo único que hacen con la psicología es manipularlo, porque les tocan los sentimientos. Van manipulando a las personas, tocándole los sentimientos, como hacen muchas personas que ni conocen a Dios. Y muchas veces les hablan de una forma y lo hacen llorar, otras veces lo hacen reír. Uno no sabe si son predicadores o si son animadores de un programa del mundo. Porque están ahí, los entretienen, haciéndolos reír un rato, en otro momento les hablan, les tocan los sentimientos, lo hacen llorar, y de esa forma los manipulan para arrastrarlos hacia donde quieren ellos, y nunca los llevan a vivir una vida espiritual, siempre están dependiendo de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que depender del Señor y precisamos recibir esa vida espiritual, dice, acomodando lo espiritual al espiritual, por las palabras que enseña el Espíritu. Hemos recibido una vida espiritual, y la única forma de ir acomodando, ajustándonos a esa vida para andar en el Espíritu es de una forma espiritual. Por eso que es necesario que nosotros entiendamos estas cosas y no nos dejemos engañar. Porque humanamente hay cosas que agradan al oído. Cuando uno no entiende estas cosas y se sienta a escucharlo, y agradan al oído y lo hace sentir bien y lo hacen reír y van y se entretienen. Sin embargo, la palabra del Señor no es para entretener a las personas, la prédica no es para entretener a las personas, es para instruirlas en el camino del Señor. Es para llevarla por el camino del Señor, es para brindarle las herramientas para que podamos conocer al Señor,
para que podamos conocer esa vida que hemos recibido, para que nosotros le podamos agradar, para que podamos llevar una vida en el Espíritu, para que podamos escapar del error, para que podamos escapar de esa esclavitud en la que estábamos y para que podamos abrirle los ojos a otras personas, no para ser entretenidos. ¿En qué momento de la palabra vemos que el Señor se ponía a contarle chistes, o que Pablo o que el apóstol Pedro se ponían a contarle chistes a los hermanos y lo entretenían y lo hacían reír? En ningún momento. Siempre le daban seriedad a la palabra, le daban reverencia. Pero muchas veces, a causa de no entender esto, y hermanos que no han sido formados conforme a la verdad del Señor que está escrita, dicen: no, a mí me gusta aquel pastor porque tiene una forma que nos llega más a nosotros, no es tan religioso para hablar, no es tan serio. Los otros parecen más aburridos. Sin embargo, si nosotros vamos al conocimiento de la palabra, si nosotros vemos la Escritura, la reverencia que el Señor le daba a la palabra, la reverencia que los apóstoles le daban a la palabra, aún en el Antiguo Testamento, dice, en una oportunidad leían la ley y todos lloraban, desde el más grande hasta el más chico. Y nosotros tenemos que ver si realmente hemos muerto y hemos nacido de nuevo, si realmente tenemos el Espíritu Santo. Al escuchar la palabra, al escuchar el mensaje que estamos recibiendo, tiene que haber un despertar en nuestra mente, en nuestra conciencia, de que la palabra nos tiene que instruir, no nos tiene que entretener, no tenemos que estar ahí riéndonos, sentir que el culto es divertido. Tenemos que sentir que el Espíritu Santo va obrando en nuestro corazón, que cuando viene la palabra va penetrando, porque es como una espada más cortante que espada de dos filos, y que cuando nos sentamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor no nos da risa, no nos entretiene, no nos sentimos ahí divertidos, sino que la misma palabra a través del Espíritu Santo va penetrando en nuestro interior, va obrando en nuestra mente, en nuestro corazón, y que va transformando, que va sacando a luz aquellas cosas que tenemos que cambiar, que nos va iluminando para mostrarnos la esclavitud en la que todavía estamos, y que nos va dando las herramientas para conocernos al Señor, que cuando viene la palabra por medio del Espíritu Santo no toca nuestros sentimientos, sino que nos hace sentir su presencia, y que nos va fortaleciendo, y que nos va iluminando, y que nos va alcanzando el conocimiento para avanzar, y que nos va llevando hacia el Señor, que cuando nos sentamos a escuchar el mensaje de la palabra podemos sentir que estamos siendo instruidos, que el mismo Espíritu Santo es el que nos está hablando. Y estas cosas las tenemos que tener en claro. Precisamos conocerla para no dejarnos engañar. No nos dejemos engañar, hermanos amados. Precisamos comprender todo esto. Es una necesidad. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Ahora, dice que el hombre espiritual juzga todas las cosas. El hombre natural no percibe. Si nosotros estamos en nuestra carne, no vamos a percibir lo que es de Dios. Si nosotros andamos en nuestra humanidad, si nosotros no llevamos una vida en el espíritu, nunca vamos a percibir lo que es de Dios. No lo vamos a entender. Por eso que precisamos crecer espiritualmente, porque es el espiritual, el que va creciendo espiritualmente, ese ya tiene la facultad de juzgar, de discernir todas las cosas, de entender. Nosotros podemos ver los hombres que no conocen a Dios, que son esos hombres naturales, y que muchas veces nosotros, por causa de andar en la carne, tenemos el mismo comportamiento que ellos. No pueden percibir las cosas que son de Dios, para ellos son locura. El hombre natural, aquel que no conoce a Dios, y aún muchas veces uno lo puede ver en cristiano, pero el hombre natural quizás se sienta a ver un informativo, un noticiero, y ve que hay un asesino, ve que hay un violador, y capaz que dice, ese tiene que matar, ese tiene que morir. O ven que mataron a un asesino, o mataron a un violador, y hasta se goza, dice, uno menos. Sin embargo, cuando lo ve un hijo de Dios, aquel que está en el espíritu, le da tristeza, le causa tristeza de cómo terminan los hombres por causa del pecado. Y que si conoce que alguien está en esa condición, se pone a orar por él. Ahora, cuando uno ve que se convierte en una persona que era asesino, violador, se goza de ver la obra en el Señor. Sin embargo, un hombre natural, uno que no tiene a Dios, lo va a cuestionar, va a decir, ¿cómo puede estar en la iglesia? Si mirá lo que hizo, mató, si mirá lo que hizo, violó, ¿cómo puede estar con la Biblia? Y encuentra que hay una injusticia, y ahí se revela contra Dios, porque no entiende. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, para él son locura. Sin embargo, el espiritual juzga todas las cosas, el espiritual puede percibir, puede discernir todas las cosas. Por eso que nosotros tenemos que entender que necesitamos ir creciendo espiritualmente. Porque en la carne es limitado. Si nosotros no vamos creciendo, es limitado lo que vamos a entender.
es limitado lo que vamos a poder hacer. Y vamos a ver que se relaciona el crecimiento espiritual, el andar en el espíritu se va a relacionar con el crecimiento. Porque si nosotros no avanzamos, vamos a andar como hombres, razonando, juzgando como hombres naturales. Pero cuando vamos nosotros creciendo, vamos a tener desarrollado esa capacidad, esa facultad de ir viendo las cosas como realmente las tenemos que ver, ir mirando por la fe. Dice ahí ya en el capítulo 3 de Primera de Corintios: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y acá muestra que Pablo no pudo hablarle ciertas cosas. Porque si nosotros vemos en el capítulo 2, versículo 6, dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Aún hay cosas que nosotros podemos hablar a causa de que se va alcanzando una madurez que por más que los demás lo escuchen, si no tienen cierta madurez no lo van a entender. Van a recibir el conocimiento pero no lo van a entender. Ahora Pablo decía que les dio a beber leche porque no eran incapaces todavía de recibir el alimento sólido. Dice: soy carnales. Dice: habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no andáis como hombres? Ahora, esto es lo que tenemos que llegar a entender. Si nosotros nos crecemos espiritualmente y nos quedamos como niños, vamos a andar en nuestra carne, porque el que es niño espiritual no va creciendo y se va comportando como un hombre natural por causa de no entender. Ya andamos como hombres. Dice: habiendo celos, disensiones, contiendas. Entonces, nosotros hay etapas que no podemos quemar. Cuando uno se convierte al Señor, las cosas que hacía grave las deja de hacer, porque como hemos visto, nuestra conciencia se limpia y ya nos acusa y ya nos arrepentimos de eso, pero después vamos lidiando con las obras de la carne. Y si nosotros nos vamos creciendo espiritualmente, nos quedamos en esa niñez, vamos a ir tropezando. Ahora no podemos quemar etapas. La etapa de la niñez espiritual la tenemos que pasar. Porque cuando uno entra a la iglesia empieza a ver y va cuestionando. Y capaz que ve que un hermano ya está en la iglesia y tiene cierto comportamiento y se va pensando: ¿y cómo puede ser que habla de esta manera? ¿Y cómo puede ser que dice eso? Y el hermano mintió. ¿Y cómo puede ser que mintió? Porque no entiende que tenemos una carne, no entiende que estamos todos en un proceso de crecimiento espiritual. Y va cuestionando que cómo puede ser que alguien estando en la iglesia, teniendo un entendimiento, puede mentir o puede hacer esto, puede hacer lo otro. Va cuestionando. ¿Por qué? Porque es un niño espiritual. Y ciertas cosas no la entiende. Y no puede entender cómo las otras personas estando en la iglesia tienen cierto comportamiento. Pero después, a medida que va creciendo, se va dando cuenta que esto es un proceso por el cual vamos avanzando. Ahora, la etapa de la niñez espiritual nosotros no la podemos saltar. No la podemos evitar, tenemos que pasar, pero precisamos ir creciendo. No podemos quedarnos ahí. Pablo le decía a los corintios también en el capítulo 11 de esta primera carta, en el versículo 18, que oía que había disensiones, contenciones, y decían: parte lo creo porque es necesario que pase eso, para que se manifiesten los aprobados. Es preciso que pase eso. Ahora nosotros tenemos que saber que es preciso que se vayan manifestando esas cosas. Siempre se van a dar situaciones. ¿Para qué? Para que se manifiesten los aprobados. Para que nosotros podamos ir viendo nuestro crecimiento espiritual. No para que nos enojemos contra nuestro hermano. No para que los juzguemos. No para que los critiquemos. Porque si nosotros vamos teniendo un crecimiento espiritual, vamos a ir siendo aprobados a través de esa situación y lo vamos a ir entendiendo. Ahora tenemos la necesidad de crecer espiritualmente. Porque si queremos realmente llevar una vida en el espíritu, precisamos crecer. Porque si nos quedamos en la niñez vamos a andar en nuestra carne, cuestionando todo, por cualquier cosita nos vamos a enojar, ya cualquier cosa nos queremos apartar, ya cualquier cosa vamos y le cargamos el corazón a otro hermano, alguien nos dijo algo y vamos corriendo capaz a llevar un chisme. Nos enojamos y ya no queremos quizás juntarnos con ciertas personas. ¿Por qué? Porque tenemos una niñez espiritual. Ya cualquier cosa nos ofende y nos ponemos mal, pero esa etapa todos pasamos por eso. Y es necesario porque no podemos quemar etapa. Lo malo es quedarse en la niñez. Y tenemos que entender que esto está relacionado. Dice: porque aún no soy capaces. Porque aún soy carnales.
Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Estos habían recibido el Espíritu Santo. Eran del Señor, habían muerto y nacido de nuevo. Pero todavía seguían andando como niños espirituales. Y al andar como niños espirituales, andaban en su carne. Entonces, primeramente, esto nos sirve para que nosotros podamos ir viendo, ir examinando cómo nos vamos comportando. Que si en nosotros se van manifestando esas obras que ya vimos en Gálatas, las obras de la carne, entonces vamos mostrando una inmadurez. Hay cosas que nos van a ir costando. Pero hay cosas las cuales nosotros tenemos que, en el tiempo en que vamos recibiendo la enseñanza y lo vamos practicando y lo vamos desarrollando, ya precisamos ir avanzando, precisa haber un crecimiento. ¿Cuántas veces se ve que por año pasan las personas en la iglesia y uno los ve y siguen teniendo el mismo comportamiento? ¿Por qué? Porque no crecen, porque no avanzan. Porque muchas veces no tienen la enseñanza, otras veces no se apropian de la palabra y no van a un desarrollo. Ahí sigue diciendo en el versículo 4 de este mismo capítulo 3 de 1 Corintios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahora, esto es algo que tenemos que llegar a entender. Dice que el crecimiento lo da Dios. O sea que por más que uno se esfuerce, si Dios no le da el crecimiento, no lo va a alcanzar. Pero hay una forma de ir alcanzando ese crecimiento para que Dios lo dé. Recibiendo primeramente la palabra, recibiendo la instrucción y desarrollándola, llevándola a la práctica. Ahora, se precisa el que planta, el que riega, como dice Pablo. Yo planté, Apolo regó. Eso es necesario. Porque si no viene la enseñanza, ¿cómo yo voy a recibir ese conocimiento para crecer, para desarrollarlo? Entonces, como vimos, el Señor hizo la primera parte, murió y resucitó, nos dio el Espíritu Santo, nos capacita para poder obedecer, para llevar esa obediencia de corazón. Nos dio una vida nueva. Ahora, nosotros precisamos ser instruidos. Quien plante, quien riegue en nuestra vida. Que eso lo hace la enseñanza. Ahora necesitamos nosotros revisar si la enseñanza es conforme a la palabra. Pablo le decía a Tito ahí en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que es de acuerdo a la sana doctrina. Precisamos que se nos hable lo que es conforme a la sana doctrina. Precisamos la palabra de verdad, precisamos la enseñanza, aquella que nos lleva a conocer al Señor, aquella que nos lleva a un desarrollo de esa vida espiritual. Por eso nosotros precisamos revisar la enseñanza que estamos recibiendo, hacia dónde apunta, hacia dónde nos lleva. Precisamos ver que si nosotros venimos tomando la enseñanza de corazón y va pasando un tiempo, si hay un cambio en nuestra vida, si hay un cambio en nuestro matrimonio, si hay un cambio en el servicio, si hay un cambio en mi comunión personal con el Señor, ¿hacia dónde me lleva la enseñanza? Si va apuntando a la sana doctrina, si me lleva a seguir al hombre o si me lleva a seguir al Señor, a tener comunión con el Señor. Precisamos revisar qué es lo que estamos recibiendo, porque aquel que planta y el que riega tiene que ser aquel que me esté sembrando la sana doctrina, aquel que me esté sembrando la palabra de justicia, la cual me va acercando al Señor, la cual me lleva a que desarrolle esa vida espiritual. Y después que recibo la enseñanza, necesito desarrollarla, absorberlo. Ir a esa obediencia, ¿para qué? Para que a medida que yo vaya en mi diario vivir desarrollando y manifestando, Dios me dé un crecimiento. Ahora el crecimiento lo da Dios. Y si yo voy creciendo voy a tener un mayor discernimiento. Dice, el espiritual juzga todas las cosas. Si yo no crezco espiritualmente, hay cosas que no las voy a poder juzgar, no las voy a poder entender, no las voy a poder discernir. ¿Por qué? Porque las voy a discernir carnalmente, no las voy a entender. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué aquel hizo esto? Las voy a jugar con el razonamiento humano como cualquier persona que no tiene al Señor. Y no las voy a entender, no las voy a comprender. Por eso la necesidad de entender que esto es espiritual, que es una vida espiritual, porque hay cosas que solo se reciben y solo se entienden espiritualmente. Lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Dice, donde leímos ahí en el capítulo 2, versículo 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Entonces nosotros tenemos que entender, dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, esto nos tiene que llevar a meditar. Se han de discernir espiritualmente. Hay cosas que sí o sí las tengo que entender espiritualmente. Y si yo no crezco, no las voy a entender. Si yo no busco llevar una vida espiritual, no las voy a entender. Si yo no soy instruido en el camino del Señor como corresponde, jamás las voy a entender y jamás voy a poder crecer y jamás voy a poder llevar una vida que agrada al Señor. Y si no entiendo esto, me engaño a mí mismo. Y si no me llevan por esto, por lo que está escrito, por la palabra, me están engañando, porque a mí me tienen que llevar, me tienen que instruir en una vida que vaya conforme al Señor, que le vaya conociendo, que vaya pasando las etapas que tengo que ir viviendo, pero que tenga la capacidad de ir obedeciendo al Señor, de comprender. Ahora, acá va la responsabilidad de cada uno, porque Pablo también dice, cada uno vea cómo sobreedifique. Entonces, cada uno personalmente, ¿cómo va sobreedificando? Recibimos la enseñanza, lo entendemos. Entendemos que es una vida espiritual la cual precisamos llevar. Entendemos que hay cosas que solo espiritualmente se van a entender, se van a discernir. Y que si yo estoy en mi carne, por más que crea que tenga razón, porque muchas veces se van levantando fortaleza en nuestra mente, argumentos, y vamos nosotros defendiendo nuestro razonamiento. No, porque hizo así, porque yo le voy a hacer de esta manera, si mirá lo que me hizo, mirá lo que dijo. Ahora tengo que entender que hay cosas que solo espiritualmente. Y por más razón que tenga, si yo estoy en mi carne, no las voy a entender. No las voy a comprender. Por eso la necesidad también de aquellos que van instruyendo, hacerme ver a través de las Escrituras. Ahora, esto, hermanos amados, lo tenemos que entender, porque si anhelamos servir a nuestro Señor, ¿cómo podemos rendir un servicio que no sea por medio del Espíritu? El mismo Señor dijo que es necesario que los adoradores en espíritu y en verdad le adoren. Y ahí cuando dice adorar no significa cantar, alabar al Señor, sino rendirnos nosotros mismos. Es necesario que nos podamos rendir en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Precisamos llevar una vida espiritual, esta es la realidad. Y si no me llevan por esta realidad, conforme la verdad, como dice la Escritura, conforme la verdad, entonces me estoy extraviando del camino. Y puedo hacer cosas para el Señor y alguna vez puedo sentir la presencia de Dios, porque el Señor en su amor y su misericordia ve que a veces estamos desanimados y nos puede hacer sentir su presencia, pero jamás vamos a poder servirle como corresponde, porque precisamos llevar una vida espiritual, precisamos ser transformados, precisamos despojarnos de lo que éramos nosotros, despojarnos de los vicios, de las costumbres, del razonamiento, de las obras de la carne para llevar una vida espiritual. Esto puede llegar a ser una realidad, lo podemos vivir, está en su palabra, no es una fábula, no es un cuento.